¿qué es lo que debemos de hacer para permanecer en el Señor? Para permanecer en el Señor debemos de obedecer su palabra. Y Dios tiene dicho los fundamentos, cómo debemos nosotros de continuar este camino, para que al final, en Mateo 24:13 dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverar en su camino. Tenemos tanta enseñanza, y antes de entrar en los fundamentos, quiero leer un texto y está en Isaías 56, versículo 10. Dios examinó a los pastores y dice que los pastores echados aman el dormir. ¿Qué más hacen? No dejan hueso para mañana, mas dicen este día será mejor que el de mañana, o el de mañana el de pasado mañana. ¿A dónde queremos llegar con esto? Donde queremos llegar es que la gente se atreve a decir algo que Dios no lo ha dicho. Se atreve a decir algo que va en contra de los principios de Dios, que es su palabra. Porque su palabra ya está dicha que es lo que va a acontecer. Y la Biblia a mí me dice que no hay días buenos. La Biblia a mí me dice que los días cada día son malos. Salomón mismo dijo: si alguno dice que los días de antier o antes fueron mejores que esto, o peores, en vano ha hablado. Porque no han habido días buenos. Siempre han sido días de aflicción. Pero sí, la iglesia aprende de Jesús. Aprende del fundamento de Dios que estableció a través de los apóstoles y de los profetas. Por eso hablamos de 3 fundamentos: un profeta que Dios levanta, o un pastor que Dios levanta, y la iglesia que Él llama. El fundamento de la iglesia es Cristo, pero tiene que ser enseñada a través de una doctrina revelada a los apóstoles, y tiene que ser guiada a través de su espíritu, a través de un profeta. Porque una iglesia sin profecía es disipada. Una iglesia sin profecía es torcida. Hoy por eso la gente ha tomado ese contexto y le profetizan a la gente de una manera y de otra, de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel 13 dice, y verso 17, Dios le habla a Ezequiel y le dice: habla y profetiza en contra de las hijas de tu pueblo. Diles por qué profetizan y han de cazar las almas por un puñado de cebada. Matan las almas que deben vivir y le dan vida a los que han de morir. ¿Por qué? Porque hacen boletos en sus cabezas y codos a todas manos. Significa la gloria de cada uno. Pero sin embargo, la iglesia primitiva, que en Hechos 2:41 relata cuáles son los fundamentos de la iglesia, dónde debe estar, qué debe hacer para alcanzar la misericordia a su nombre, y sobre todo lo que Pablo le dice a los corintios de los ministerios y de los dones del Espíritu y la repartición que Él tiene. Empecemos. Fundamento de un profeta. Porque la iglesia está fundada en apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y tenemos un listado de profetas nosotros que Dios llama carácter. Un profeta debe tener carácter. Un profeta no debe ser bilingüe. ¿Entiende qué significa ser bilingüe? Significa ser chismoso. Un profeta debe ser muy reservado, muy cuidadoso. Un profeta debe ser templado. Un profeta debe ser humilde. A su nombre, iglesia. Y un profeta debe tener temor y temblar a la palabra. Vamos a codificarlo. Dios llama, por ejemplo, a un profeta. Y si alguien lo puede documentar con la Biblia, era joven. Está en los libros de los Reyes. Y lo envía a Dios a hablarle a Jeroboam. Y le dice qué debe hacer exactamente. Cuando llega Jeroboam, pero antes de ir, le dice que no se debe detener en ningún lugar, ni a comer pan con nadie, sino que debe ir a lo que Dios le ha enviado, a dar la palabra correcta. Y no vayas a escuchar a nadie, porque si lo haces, mueres. Pero hoy aprendemos el fundamento del profeta. Número 1, ¿cómo es el profeta? Escuchó. ¿Cómo es el carácter del profeta? ¿Cómo debe ser entonces? ¿Bilingüe? No bilingüe. Significa no chismoso. No tiene que andar contando nada. Reservado. ¿Qué más? Humilde, templado. Entonces, pregunto, ¿qué pasó con el profeta joven? ¿Cuál fue su problema? Empecemos. Sí, Primera Reyes 13. Pero ¿cuál fue su problema? ¿Cuál fue su problema? ¿Cuál fue la orden que recibió de Dios? Se supone que si tú eres profeta, Dios te da la palabra que Dios te dio. Punto, se acabó. Pero él viene y dice: no te pares en ningún lugar, y él contó. ¿Y a quién le contó? Al hijo del profeta viejo. Me dijo Dios, dijo, ahí está el problema. Ya contaste.
soltar. ¿Quieres orar que Dios te responda? Ora en secreto. Y Dios te va a responder en público. ¿A qué Espíritu Santo? Dios habla. ¿O no te ha hablado Dios a ti? Te ha declarado las cosas. Entonces no necesitas contarle a nadie. No necesitas contarle a que profetiza. Ora en secreto y Dios te va a responder en público. Alabado. Bendito su nombre. La iglesia es formada a través de su espíritu y guiada a través de su espíritu y llevada al cielo a través de su espíritu. No por voluntades de nadie, no por emociones. Dios no mora en corazones emocionados. Emociones válidas, porque todos tenemos emociones. Yo tengo un cuerpo, tengo carne, tengo huesos, tengo un corazón y tengo emociones. Claro que sí. A su nombre, iglesia. Pero el Espíritu Santo no se mueve a través de la emoción. Él es santo. No sé si me entiende, hermano. La iglesia debe ser guiada correctamente a través de su palabra. Entonces, ahora yo vengo y como tengo el Espíritu, me voy a aprovechar de usted y le voy a insultar. Tampoco ese no será el Espíritu Santo. Pensando es toda bondad y todo amor y se exhorta con mansedumbre, se educa con amor, se guía al pueblo con misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Yo no necesito verla a usted en minifalda para predicarle que usted anda mal vestida. Yo uso la Biblia para enseñarle. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hoy en día hasta comer